tomamos contacto con, bueno, los distintos sectores que tiene, entre ellos hablamos con el director de comunicación y de movilización pública que tiene Greenpeace en Argentina, en Chile y en Colombia, se llama Hernán Nadal, pero vamos a tomar contacto directamente ahora que está en línea para que nos cuente distintos temas. Ellos están con distintas campañas, entre ellas la de la ley de glaciares, deforestación. Nos interesa también el tema del agua, qué está pasando, el agua contaminada, me refiero. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Fernanda Arias te saluda. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, vamos a ir por paso que nos cuentes para compartir con los oyentes cómo vienen trabajando ustedes este tema de la ley de forestación y hasta, bueno, en qué instancias están en este momento. Bueno, nosotros estamos trabajando para lograr que la destrucción de bosques, que en Argentina es algo que hasta ahora es una falta administrativa. Las personas que destruyen bosques pagan una multa y ya quedan, digamos, libres de todo cargo. Termine siendo lo que tiene que ser reconocido, que es un crimen ambiental, con lo cual estamos trabajando para que se modifique el Código Penal y que se incluya que la destrucción de bosques sea un delito penal, como pasa en otros países, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando mucho en eso. Ya del año pasado que lanzamos esta campaña de destruir bosques es un crimen, con la llegada el año pasado del Barco Esperanza, y este año lo reforzamos con la llegada del Rainbow Warrior, que vino a celebrar los 30 años de independencia política y económica, y también para ir contándole a la gente cuál es la situación del medio ambiente en Argentina y particularmente con los bosques. Bueno, pero ¿en qué instancia está en este momento? Está en el Senado, pasó por el Senado. En este momento se está presentando, se están discutiendo varios proyectos y se va a presentar, vamos a ver si entra por Senado o por diputados, pero estamos en la primera etapa, en la etapa en donde vamos hablando con los distintos bloques para que esto tenga posibilidad de convertirse finalmente en la modificación del código, que es lo que necesitamos, o en la sanción de una nueva ley. Respecto de los glaciares, ¿cómo está ese tema en este momento? Bueno, ese es un tema que está bastante complicado. Hemos tenido ya varios derrames de Barrick-Gold, una de las empresas que son íconos en destrucción de glaciares, que violan la ley, y sin embargo la empresa sigue operando. Esta semana tendría que presentar un plan de cómo va a manejar su operación, pero esto no da cuenta de, incluso si ellos dejaran de ser tan negligentes y producir tanto derrame, continuarían destruyendo glaciares como lo vienen haciendo, porque están en un lugar que viola claramente la ley. Y esto lo que demuestra es que la ley de glaciares no se está cumpliendo, y también suma preocupación que se filtró un documento en donde se veía que el gobierno nacional también trata de cambiar la regulación de la ley de glaciares para todavía tener menos control de los casi nulos que tienen. Con lo cual ese es uno de los grandes temas pendientes que tiene nuestro país, y que el gobierno nacional tiene que tomar medidas para que finalmente se haga un inventario de todos los glaciares del país, en todas las provincias que tienen glaciares, y después obviamente limitar la presencia de estas empresas destructivas. Lo que dice la ley es simplemente que no se puede tener empresas que hagan actividades sobre los glaciares en esa zona, y eso claramente se viola. Bueno, muy claro en San Juan, y lo de Barrick-Gold es como el ejemplo más evidente. ¿Cuántas empresas están entonces allí, más allá de la Barrick? Bueno, ese es el tema. Necesitamos tener un inventario para saber cuáles son las zonas donde hay glaciares y zona periglaciar, cuántas empresas los están afectando y cuáles son las licencias que pretenden conseguir y que no se van a poder dar por la presencia de glaciares. Por eso es muy importante tener inventario en todo el país, un inventario serio, que es el que tiene que realizar el IANILIA, que es el instituto que hace eso, y bueno, y una vez teniendo ese inventario hecho, se va a poder saber realmente cuál es la situación, porque hasta ahora hay un montón de licencias que se están analizando, incluso de empresas que están operando, que no se sabe realmente si están o no violando. El caso de Barrick es el más evidente, porque claramente están sobre una zona glaciar, y lo reconocen ellos mismos en sus primeros estudios de impacto ambiental, donde decían incluso que iban a mover glaciares del lugar o a destruir glaciares para poder operar. Lo reconocía la misma empresa directamente. Con lo cual es algo que se necesita, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que haya una voluntad política, que se asignen los fondos y que el IANILIA pueda realizar este inventario en todo el país.
Claro, hasta ahora la voluntad política está en favor de todos los empresarios que están haciendo negocios allí, digamos. Sí, totalmente. Ahora, y se no ve de la naturaleza y no del medio ambiente y de la lucha que ustedes están llevando adelante, ¿no? Sí, claramente se ve en algunas de las provincias. San Juan es como el caso más evidente, pero hay otras, y también en los gobiernos nacionales. La misma complicidad que tenía el gobierno de Cristina Kirchner se ve también en el gobierno de Macri. No hay ninguna diferencia, es incluso una profundización de esa complicidad. Recordemos que cuando Macri asume, lo primero que hace a pocos días de asumir es quitar las retenciones a la minería. Sí, una sí. de las industrias, de las peores industrias que tenemos, más destructivas, más contaminantes, que no es sustentable, recibe un premio por parte del presidente de la Nación. Con lo cual es la verdad que muy preocupante, porque las expectativas que podía tener la ciudadanía de que iba a haber un cambio en la política ambiental, la verdad que no se dieron, y se vio una profundización de la complicidad con estas grandes corporaciones que vienen a destruir el medio ambiente y llevándose todos estos recursos. Hernán, ¿ustedes han hecho algún pedido formal de reunión, de audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente de Nación? Sí, mire, justamente cuando asumen el nuevo gobierno, Greenpeace y otras organizaciones ambientales tuvieron una reunión con el ministro Berman, en donde le plantearon 10 puntos, los 10 puntos principales para solucionar grandes temas ambientales de nuestro país durante los primeros 100 días. Y entonces ahí las organizaciones ambientales les dijimos cuáles eran los problemas que tiene el país en materia ambiental. No, obviamente 10 problemas no son todos, pero como los más urgentes, y ya pasó más de 1 año y medio y de eso no hicieron ni uno en cuanto a su solución, con lo cual es claro que no hay una voluntad política de proteger el medio ambiente, más allá de las campañas publicitarias que hagan, donde invierten mucho dinero, pero cuando vamos a las acciones reales vemos que no hay nada salvo palabras. ¿Cómo ves ahora todo el tema que se está tratando para que sea sustentable en algún punto del país, para la utilización de las energías solares, eólica? ¿Cómo ves este cambio que se va dando lentamente, pero se va dando al fin? Sigue todavía en las palabras. Las grandes inversiones del gobierno tienen que ver con combustibles fósiles, la construcción de varias plantas de generación de energía a partir de combustibles fósiles, la continuación del uso de la energía nuclear y el anuncio de nuevas plantas, siguiendo los planes del gobierno anterior y profundizándolos, con lo cual, como te decía, en lo discursivo parece haber un cambio, pero cuando vamos a lo concreto siguen subsidiando a los combustibles fósiles. El gobierno nacional ha participado de muchísimos encuentros tratando de buscar inversiones, tratando de generar el desarrollo de Vaca Muerta. Una de las peores opciones que podemos tener es poner todo el dinero en combustibles fósiles y encima con una tecnología tan contaminante como el fracking, con lo cual lo que ellos están vendiendo hacia el exterior y hacia el resto de los ciudadanos del país como un gran paraíso, que es lo que nos daría Vaca Muerta, en realidad es un gran infierno por varios motivos, porque se va a hacer por fracking y además... Claro, expliquemos a la audiencia de qué se trata el fracking. El fracking se trata de una técnica donde se parte las rocas y se saca el petróleo y el gas que está ubicado en estas capas de la tierra a través de inyección de productos químicos en distintas capas de la tierra. Y los riesgos que constituyen, claro. Sí, con contaminación del agua, y bueno, y además sacar más combustible fósil, obviamente, incrementaría el aporte que hace Argentina al problema del cambio climático. Y eso va totalmente en contra de los anuncios que hizo Macri, donde dijo que le interesaría trabajar en serio contra las causas del cambio climático, pero cuando vamos a las acciones vemos que hace todo lo contrario, invierte en lo peor que podemos llegar a tener, como sería este desarrollo. Con lo cual, cualquier avance que se haga para energías renovables nos parecería muy importante y lo vamos a apoyar, pero lo que estamos viendo es que las inversiones y el foco del gobierno va hacia otro lado. Que tengamos un ministro de Energía
que sea el representante de Shell, que es una de las peores empresas petroleras del mundo, tampoco da mucha esperanza, ¿no? La situación, la verdad, que es bastante compleja, ¿no? Es un poco parecido a lo que vemos en Estados Unidos, donde también varias de las decisiones importantes del gobierno norteamericano están en manos de un representante de la industria petrolera. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Y hacia ahí van las inversiones. ¿Qué pasa con el protocolo, el llamado protocolo de Kioto, y que va tomando distintas denominaciones? ¿Cómo está Argentina en relación a ese protocolo que se ha firmado? Bueno, el acuerdo, como decías ahora, se llama el Acuerdo de París, donde todos los países se habían comprometido a hacer avances importantes. La propuesta que había hecho Argentina con el gobierno de Cristina había sido muy pobre. Al asumir Macri hicieron una pequeña mejora, pero toda ¿En qué consiste la mejora? Es aumentar las expectativas de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pero igualmente todas las medidas que están tomando ni siquiera van a lograr que ese pequeño compromiso que tenía Argentina se cumpla, con lo cual es muy pobre. Y la preocupación, obviamente, que tenemos a escala global de la postura del gobierno norteamericano, que está planteando salir de ese acuerdo, y eso obviamente pone en riesgo todo el cumplimiento del acuerdo, lo que se había acordado con China, con Europa, con los grandes emisores. Está en riesgo porque, la política de Donald Trump va totalmente en contra de la protección del medio ambiente y está a favor de todas estas empresas que son las que destruyen el medio ambiente. Y obviamente si Estados Unidos se retira, eso va a poner en riesgo los compromisos de los otros países. En respecto de las inundaciones que estamos atravesando y cada vez van increyendo, y la preocupación que hay acerca de las talas indiscriminadas que ha habido, y que quisiera saber cuál es el estado actual de esas talas. Bueno, las inundaciones tienen como dos grandes causas. Una tiene que ver con el cambio climático y el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos. Por eso a veces cuando antes, hace unos años, hablábamos del cambio climático, era una cosa que hablábamos que iba a venir en el futuro. Ahora todos los están... Sí, como muy lejano, ¿no? Era una cosa como muy lejana, que a nosotros no nos va a tocar, estamos lejos de eso. Sí. Claro, y ahora ya lo estamos sintiendo, lo estamos viendo en nuestras vidas diarias, ¿no? Y sobre todo la gente que sufre esto, que además está afectada por los desmontes y lo que en un bosque, que era una gran esponja que absorbe todo el agua, al desaparecer el bosque y convertirse en plantaciones mayoritariamente de soja, degradando el suelo y destruyendo este efecto esponja, hace que eso pase a ser como una superficie asfaltada, que el agua corre libre, y así se van produciendo las inundaciones y lamentablemente lo estamos viendo cada vez más. Si nosotros no tuviéramos el incremento de cambio climático, ya se produciría también impacto negativo como inundaciones solamente por los desmontes. Y a eso le estamos sumando el cambio climático, con lo cual cada vez va a haber más lluvias y más intensas, y en otras regiones más sequías, con lo cual es una situación preocupante y necesitamos tomar acción ya para detenerlo. Por eso, lo que te decía antes de el avance de la cuestión de penalizar los desmontes para que se detengan de una vez todos los desmontes ilegales que se están dando en nuestro país. Y además avanzar también en las causas que generan el cambio climático para detenerlas. Sí, ir hacia a la inversión en vaca muerta, en combustibles fósiles o en plantas de carbón, que también anunció el gobierno, sería aumentar todavía más las causas que generan esto que estamos sufriendo y que vamos a sufrir con mayor fuerza en el futuro. Sí, la verdad que te escucho y es como una película futurista, ¿no? Porque uno desea vivir en un lugar mejor, en un mundo mejor, y en realidad vemos cada vez más guerras, cada vez más inundación, cada vez más una cosa medio apocalíptica. Y escuchándolos a ustedes el otro día y ahora a vos, que vamos a recordar a la audiencia que estamos en comunicación con Hernán Nadal, que es el director de comunicación de Greenpeace, ¿sí? Hernán, vamos a ir ahora que nos cuentes un poco cómo surgió esto de este barco maravilloso que tienen, el Guerrero del Arco Iris,
y cuál fue el origen de esta historia que comenzó casi con una tragedia. Casi no, comenzó con una tragedia, digamos, ¿no? Contá un poquito la historia de Greenpeace y cuántos eran ustedes en su comienzo, cómo fue todo esto. Bueno, este barco que vino es el Rainbow Warrior 3, pero como vos decías, el primer Rainbow Warrior tuvo un final trágico. Nosotros estábamos protestando en Nueva Zelanda, estaba el primer Rainbow Warrior listo para salir a unas islas del Pacífico donde Francia estaba haciendo pruebas nucleares, y como Francia no estaba de acuerdo con que expusiéramos frente al mundo las críticas a las pruebas nucleares, mandaron unos espías que pusieron bombas en la cubierta del Rainbow Warrior 1, y bueno, explotó la primera bomba. El fotógrafo que estaba a bordo, Fernando Pereira, fue a buscar sus equipos, explotó la segunda bomba y bueno, murió asesinado por este atentado terrorista realizado por el gobierno francés en Nueva Zelanda. Ellos quisieron escapar, pero la policía de Nueva Zelanda los detuvo, y finalmente Francia tuvo que reconocer esto, fue condenada a pagar las indemnizaciones. Las personas que hicieron esto fueron condenadas en Nueva Zelanda y después, bueno, fueron entregadas a Francia, donde rápidamente los liberaron. Pero bueno, la verdad que fue terrible, ¿no? Las dos cosas, lo primero obviamente perder a un compañero, y después perder el barco, y bueno, sufrir un atentado terrorista, ¿no? de un gobierno como el gobierno francés. Sí, sí. Es el atentado más grande que tuvimos durante nuestra historia. A partir de eso surge el segundo Rainbow Warrior, que estuvo trabajando mucho tiempo, hasta que lo donamos a una organización en Bangladesh que lo convirtió en un hospital, y fue construido el tercer barco, el tercer Rainbow Warrior, que fue construido con el aporte de donantes de todo el mundo, personas que cada uno iba donando un poquitito de plata para construir este barco desde cero y poder hacerlo con todas las mejoras ambientales que se contaban en ese momento. Tiene un velamen gigante que permite que todo el tiempo funcione a vela, tiene un sistema de tratamientos de agua grises y negras muy importante. Bueno, la pintura no tiene tóxicos, con lo cual tratamos de poner todo lo disponible en el mercado y también mostrar que es posible avanzar hacia otras soluciones, que a veces dicen no hay soluciones para las cosas. Sí las hay, y cada vez que podemos vamos mostrando cuáles son para que todos lo puedan ir implementando. Sobre el otro que vos decías de la mirada apocalíptica, creemos que hay un montón de cosas que están mal, pero también creemos en el poder de cambio de la gente. Todos podemos ser responsables de cambiar estas cosas, ya sea que elijamos a quién vamos a votar, y también exigiéndole a los gobiernos y a las empresas que cambien esas cosas que nosotros consideramos que son malas. Nosotros tenemos poder como ciudadanos y como consumidores de reclamar, de participar y de cambiar, y cuando lo hacemos, y somos muchos, logramos cosas importantes. La ley de bosques es un ejemplo claro. La ley de bosques era una ley que se había trabado en el Senado porque los senadores de Argentina no querían votar esa ley que protegía los bosques, y en 2 meses 1,5 millones de argentinos, en una cosa que fue histórica, le reclamaron al Congreso que votara una ley de bosques con una moratoria durante 6 meses, que se hiciera un ordenamiento territorial, y eso se consiguió. Y la verdad que la ciudadanía argentina demostró que cuando está enfocada en este tema, en un tema tan importante como los bosques, se pudo producir el cambio. Claro. Y eso, la verdad que frenó muchísimo los desmontes en nuestro país, los desmontes legales. Sí. Ahora, el tema es crear conciencia permanentemente, no claudicar como hacen ustedes con distintos temas. Claro, y además entender que todos somos responsables de ese cambio, todos podemos hacer algo. Greenpeace y cada uno que está escuchando puede hacer algo, puede hacer el pequeño cambio en su vida cotidiana, a la hora de comprar, ser más consciente, a la hora de reciclar, pero también el cambio importante en reclamar. A veces la gente no tiene idea de la importancia que tiene firmar una petición, o llamar al Congreso, o participar de un evento, ir a reclamar. Eso genera mucha presión. Cuando le decimos a una empresa, no, si seguís haciendo las cosas de esta manera, no te voy a comprar más de los productos, claro, la verdad que es muy fuerte, y eso produce el cambio. Y cuando eso se va contagiando y uno lo va haciendo y el que está al lado también lo ve y lo empieza a hacer también, el poder de cambio la verdad que es muy grande. Por eso son las dos cosas. Hay cosas que están mal, pero también es mucho lo que se puede hacer, y todos podemos ser parte de ese cambio y lograrlo. Y hablando de todos podemos hacer parte del cambio,
ustedes tienen distintas formas de poder ayudarlos, digamos. Una forma es ser voluntario, la otra es donando. Bueno, contá un poco de qué se trata la campaña que ustedes tienen y a ver si por ahí algún oyente, ¿por qué no?, quiere participar de Greenpeace. Claro, bueno, se puede ser voluntario y se puede entrar en la página y anotarse como voluntario. Tenemos 9 grupos locales en distintas partes del país, además de Buenos Aires. Además se puede apoyar económicamente a Greenpeace. Nosotros somos una organización que no tomamos dinero ni de empresas, ni de gobiernos, ni de partidos políticos. Por eso hablamos de que somos independientes política y económicamente, porque no tenemos las manos atadas. Tenemos 140.000 donantes en Argentina, que parece mucho, pero cuando necesitamos hacer cosas, la verdad que los recursos a veces escasean y necesitamos ser más. Eso se puede en las personas que quieran dar una mano y sumarse con lo que puedan mensualmente, lo pueden hacer a través de www.greenpeace.org.ar o a través del 4000-5555, a ese número pueden llamar. Y después también está la ayuda que pueden hacer difundiendo la información a través de nuestras redes, buscarnos en todas las redes sociales donde estamos con el nombre de Greenpeace Argentina, y también, bueno, dar una mano firmando las peticiones y compartiendo estas cosas. Esto es muy importante también, de poder dar testimonio de estas cosas. A veces con los mensajes es difícil llegar a todos los argentinos en un país tan grande, un territorio tan grande. Entonces esta ayuda también es importante, ¿no?, que cada uno pueda recoger esta información y transmitirla a la gente que tiene alrededor. Finalmente, contanos, ya nos despedimos directamente, la leyenda de los indios Cree, que es muy interesante. Bueno, esa es la leyenda que da origen al nombre del barco. Es una leyenda que dice que en algún momento los pájaros ya no van a poder volar, el agua va a estar contaminada, el aire no se va a poder respirar, y en ese momento personas de todo el mundo de buena voluntad se van a juntar para resolver este problema, y ellos van a ser los guerreros del arco iris. De esta leyenda tomó Greenpeace la inspiración, y así nació el nombre del barco, de Rainbow Warrior, que significa eso, ¿no?, guerreros del arco iris. Y bueno, y tratamos de honrarla todos los días con nuestras acciones y sumar más gente a que sean también estos guerreros pacíficos, que como somos nosotros, que quieran ir cambiando las cosas, porque cuando nos juntamos todos se puede cambiar, y bueno, ya queremos ser más. Seguro, así será. Muchísimas gracias, Hernán, que tengas un excelente día. Saludos a toda la gente por allá. Muchísimas gracias, Fernanda. Un saludo para ustedes. Hasta luego. Bueno, era el director de comunicación y movilización de Greenpeace de Argentina, Chile y Colombia, Hernán Nadal.